problemas de válvulas, de pericardio, sobrecarga de presión, de volumen, isquemia, o sea, toda la patología cardiovascular. Existen patrones característicos o sospechosos cuando alguna calidad en específico está modificada. Si creció la aurícula derecha, si creció la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Si se dilató la aorta, etcétera, etcétera. Entonces, en base a la modificación de la sombra del corazón, nosotros podemos inferir qué puede estar pasando. Obviamente lo que yo infiero que está pasando tiene que tener correlación con la anamnesis que he obtenido, con el examen físico o a veces con la ectoscopía que tengo. Porque, por ejemplo, si yo veo un paciente que está con gran dificultad respiratoria, que está cianótico, y veo en la radiografía que no hay neumotórax y que no hay sangre, hasta que no se muestre, es una embolia pulmonar. Diferente si yo veo un paciente con la misma cara, que está con gran dificultad respiratoria, con cianosis distal, y en la radiografía yo veo signos de edema alveolar, definitivamente es un paciente con un edema pulmonar. El manejo es completamente diferente. En el segundo caso le reduzco la precarga, o sea, le saco al paciente con embolia pulmonar, le saco volumen, lo mato. Entonces, vean ustedes que un signo ectoscópico, paciente con gran dificultad respiratoria, lo correlaciona con la radiografía, son dos diagnósticos totalmente diferentes desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, sombra cardíaca, los pulmones. Las partes blandas indirectamente nos dicen si el paciente tiene evolución crónica o no. Este caso en específico, si ustedes ven, el panículo está más de 1 centímetro, entonces probablemente es un paciente que no es crónico. Si yo tengo un paciente que no tiene tejido, prácticamente es un paciente pues, de evolución crónica, estadio posiblemente avanzado de enfermedad. Las líneas que ven acá, que vamos en azul, es la forma como se mide el índice cardiotorácico. Se mide, se traza una línea central, se traza una línea del borde derecho, lo más distal hacia la línea media, y del borde izquierdo, lo más distal hacia la línea media, se suman estas dos distancias, y posteriormente se mide la distancia entre las dos costillas, y se divide la primera distancia entre la segunda y nos da el índice cardiotorácico. La pregunta es, ¿cuántos llevan una regla de por lo menos 30 centímetros o 45 centímetros al hospital dentro del arsenal que llevamos? Estetoscopio, sello, lapicero, tensiómetro, saturómetro, nadie lleva regla. Entonces, como que ya estamos en problemas. Una forma sencilla que yo le he puesto jocosamente el cardiómetro es con una hoja cualquiera, con el cuidado de no rayar sus monitores, tracen la distancia en la hoja del borde derecho de la costilla al borde izquierdo de la costilla. Esa distancia, ahora doblen en dos la hoja, hagan coincidir las marcas, y con la mitad de esa distancia pónganlo sobre la silueta y se van a dar cuenta muy rápido que el índice de secado torácico en este caso es menos de 0,50. Entonces, cuando yo tengo que decidir rápido, hay cardiomegalia, ese artefacto o ese artificio es útil. Si yo quiero hacer ya algo académico, como está en el libro, como debe hacerse, la cosa perfecta, pues tengo que hacer así. Pero si estamos en una emergencia, no tengo tiempo, no tengo redes, comparen ustedes esta forma con esta forma. Es totalmente diferente. Los campos pulmonares de este paciente con los campos pulmonares de este paciente, completamente diferentes. Entonces, este es un caso, como vamos a ver en una práctica más adelante,
de una paciente con un infarto agudo de miocardio, en pared inferior, con hipotensión en emergencia, con sospecha de infarto ventricular derecho. El infarto ventricular derecho, una de las características es pues, de que tiene oligoemia, porque todo está estancado en el hecho venoso sistémico, porque el ventrículo derecho no puede bombear la sangre. Y es una obligación sospecharlo en todo paciente con infarto de cara inferior. Si el paciente con infarto inferior tiene la presión por debajo de 100 milímetros, mayor sospecha que puede ser infarto ventricular derecho. Si tiene signo de hipertensión venosa sistémica, yugular ingurgitada, reflujo hepatoyugular, dolor hipocondrio derecho, es casi seguro que estamos ante un infarto ventricular derecho. Si observamos esta radiografía, podemos ver de que la forma es diferente. Acá yo tengo un borde izquierdo y tengo un borde derecho. Las estructuras que hay en cada borde, el botón aórtico, el arco medio corresponde a la arteria pulmonar, el arco inferior que corresponde a los ventrículos. Es más visible el izquierdo y hay que tener presente que el tercio inicial del arco inferior, topográficamente acá está la orejuela izquierda. Entonces, si yo veo que algo se hace visible por acá, definitivamente eso corresponde a la orejuela izquierda. Y debo tener especial cuidado en buscar el broncotronco izquierdo, que si no apunta al ángulo costofrénico izquierdo, hay crecimiento de aurícula izquierda porque la orejuela lo está levantando. Entonces ya tenemos borde izquierdo, botón aórtico, arteria pulmonar, ventrículos, el izquierdo más frecuentemente, y el borde derecho, acá tenemos la aurícula derecha, la raíz de la aorta, la vena cava superior, que acá se está un poco visible, hay una sombra acá, que hace sospechar de que la vena cava está más visible de lo habitual en un paciente que tiene. Pero hablamos ahora de los límites de la silueta. En el borde izquierdo el límite es la línea medioclavicular. Y en el borde derecho el tercio interno de la emitora. Divido la emitora en tres, un tercio, dos tercios, tres tercios. Acá está casi en el límite máximo. Entonces, a pesar que es un corazón chico, parecería ser de que en la aurícula derecha como que se está manifestando un poquito más de lo que debería. Observen la forma de este contorno, está hacia abajo. Observen acá, está hacia arriba. Cuando la punta se levanta, esto es borde sugestivo de crecimiento ventricular derecho o predominio de ventrículo derecho. Vean acá, es mucho más notorio que está levantado, no hay duda que tenemos acá crecimiento ventricular derecho. Observen acá, la arteria pulmonar muy visible, aquí la aorta pequeña, la aurícula izquierda más visible. Si observamos ahora esta silueta, definitivamente pues es totalmente diferente a las anteriores. Primero que si les pregunto, ¿el corazón está crecido o no? Bueno, vamos a tener problemas para discriminar las sombras, ¿no? Los bordes. Parecería ser de que acá está el borde derecho, acá está el borde izquierdo, pero obviamente si estoy en una condición aguda, pues a este paciente, así tenga regla, pues no voy a hacer mis rayitas, no voy a medir, tengo que rápidamente discriminar, hay o no hay carne legal, entonces agarro mi hoja, la doblo en dos, y aquí yo sé que estamos con un índice de tránsito de 0,51 aproximadamente, o sea, está limito.
Pero deben recordar ustedes que los pacientes en emergencia, las radiografías son anteroposteriores, no la posterior anterior, que es la técnica estándar. Y en la anteroposterior se magnifica ligeramente el diámetro transverso del corazón. Entonces, si yo tengo un corazón que está limítrofe, no puedo decir que está crecido porque estamos en anteroposterior. Y la pregunta me dice, sí, pero usted es mago para decir que está en emergencia. Un momentito, acá yo veo un cable de monitor, acá veo dos monodiscos y esto se pone en emergencia. El paciente está con una hipertensión venocapilar severa, entonces no hay duda que está en situación que no toleraría una técnica estándar. Seguimos conversando. Entonces, vean ustedes de que a veces estructuras totalmente ajenas al corazón nos orientan a, por ejemplo, acá, una pregunta de examen. ¿Dónde está el paciente? Está en el hospital. ¿En qué área del hospital está? En un área que se monitoriza, porque veo los cables. Entonces, pero ¿qué diferencia esta radiografía de esta radiografía, de esta radiografía o de esta radiografía? La sombra del corazón es diferente. 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 Y acá, aunque no se ve, definitivamente es diferente. Pero lo más llamativo que diferencia las cuatro radiografías es los pulmones. O sea, en las tres radiografías previas, vean que los pulmones pues no tienen este aspecto. Entonces, la repercusión funcional de lo que exista en el corazón estructuralmente es diferente que en este paciente, en este paciente o en este paciente. Entonces, yo solamente estoy viendo una radiografía, no he examinado al paciente, pero ya puedo deducir que fisiopatológicamente son cuatro escenarios muy diferentes. Acá oligoemia, aquí hiperflujo, acá oligoemia, pero en un corazón que tiene signos muy sugestivos de que algo pasa en las cavidades derechas. Crecimiento ventricular derecho, crecimiento auricular derecho, arteria pulmonar, ramas arterias pulmonares, y vean ustedes que el paciente pues es medio ralito, ¿no? O sea, comparen ustedes este tejido blando con este tejido blando, ¿no? Totalmente diferente. Este es un paciente probablemente agudo, este es un paciente con una evolución tardía de enfermedad. En este caso, definitivamente, parece ser que también está medio raro porque no se ve bien, pero lo que me interesa acá es qué pasa en el pulmón, por qué está así el paciente. Entonces, este es un signo de hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Por qué se elevó la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo o la presión de la aurícula izquierda o la presión en las venas pulmonares? ¿Por qué les digo esto? Porque cualquier punto donde se haya elevado significativamente la presión al final de la diástole ocasiona el mismo fenómeno. Si le ponemos nombres, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada que afectó severamente al ventrículo izquierdo, me da este signo. Una estenosis mitral severa me da este signo. Una tumoración de aurícula izquierda me da este mismo signo. Un drenaje venoso anómalo pulmonar, a donde llegue me puede dar este signo. Un corte atriatum con una membrana obstructiva me da exactamente lo mismo. Entonces, pero el síndrome clínico es hipertensión venocapilar pulmonar. Entonces, vemos que la radiología es una herramienta muy importante para ubicarnos dentro de los síndromes
hemodinámicos que tiene la patología cardiovascular. Ahora, por supuesto de que si intervenimos adecuadamente, le bajamos precarga, el paciente mejora y ahora sí, pues ya yo puedo decir una placa anterior o posterior, paciente pues caquéptico, muy flaco, con hipertensión pulmonar severa, porque hay oligoemia, y una silueta cardíaca que no es normal. Pero ¿por qué se puso tan mal? ¿Qué le pasó? Una alteración estructural con una condición aguda que fue una arritmia de alta frecuencia que cuando se le bajó la frecuencia cardíaca, el paciente mejoró. Ahora, ¿qué características tiene este electrocardiograma? Que ya es tema de otra conversación, ya son casi las 11:20. Acá yo veo de que hay S predominante en D1, S predominante en ABL. Esto me orienta a que posiblemente hay crecimiento ventricular derecho. Si yo observo en detalle la aurícula izquierda o la onda P, voy a ver que acá está picuda, pero vean ustedes que es negativa en D2, negativa en D3, negativa en ABF, o sea, significa que la activación es a nivel del nodo atrioventricular. Y aparentemente una reentrada en el nodo ocasionó el episodio agudo de taquicardia que vemos acá, que llevó al paciente a un edema pulmonar. Entonces tenemos ya, ¿se acuerdan el slide de los circulitos de ayer? Síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. Puede ser problema sistólico, puede ser problema diastólico, puede ser problema mecánico, puede ser problema eléctrico. En este caso, estoy seguro que es un problema eléctrico, lo que llevó al estado agudo del paciente. No sé cuántos años tiene el paciente, pero está con una frecuencia cardíaca de más o menos casi 180 a 200 latidos por minuto, que para cualquier persona está fuera de su rango aeróbico, a menos que sea pues un joven de 18 años, ¿no? La frecuencia máxima es 220 menos la edad. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Doctor, ¿usted cree que vuelva a repetir esto sobre el índice cardiotorácico? Sobre el tema de doblar la hoja a la mitad. No escuché bien por esa parte de internet. Ya. Bien, vamos a poner modo de trabajo mejor. Hola, Marenita. Hola. Ahora sí. Bueno, les decía que para calcular el índice cardiotorácico, yo tengo que primero, ¿se ve el modo trabajo? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Se ve el PowerPoint en modo de trabajo? Sí, doctor. Solo Bueno, que si le entonces, da en copita para que se vea más grande la imagen, hay una copita en la parte inferior. sí, solo que como no están las animaciones, por eso lo he ampliado. Hay mucho.
¿Se ve el trabajo ahí? No. Sí, sí se ve, doctor. Bueno, entonces, lo primero, yo tengo que medir, pongo la línea media. Mido la distancia de la línea media al borde derecho. Y la distancia de la línea media al borde izquierdo. Y después tengo que medir el ancho de las dos costillas. Y dividir esta distancia, la suma de las dos, A más B, entre la distancia entre los arcos costales. Entonces, lo que yo les decía es que si no tengo regla o tengo que medir rápido, lo práctico es medir el ancho total con una hoja, marcan este borde, o el borde de la hoja lo coinciden con el borde derecho, y el borde izquierdo lo marcan en la hoja. Doblan la hoja en dos, y con la mitad la sobreponen sobre la silueta y van a ver pues que definitivamente es menos de 0,50. ¿Se entiende o no se entiende? Ah, ya, doctor. Sí, ahora sí ya se comprendió. Sí, doctor. Entonces, vamos acá. Pregunta, ¿hay cardomegalia? No hay cardomegalia. Un ratito voy a la librería por una regla. No, pues tengo que decirle en minutos. Entonces, hagamos acá el ejercicio. Entonces, no sé qué distancia es. La voy a aumentar. Bueno, esto que se demora después porque estamos con el PowerPoint, ¿no? Y ya está. Entonces, la mitad, supuestamente que he doblado a la mitad y con la mitad mido la silueta. Poquito más de 0,50. Pero como es anterior o posterior, tengo mis dudas. Si fuese la silueta notoriamente más grande, bueno, sí, cardomegalia, ¿no? Pero esa es la forma o es como con este artificio podemos nosotros saber rápidamente si hay o no hay cardomegalia. Ahora, hay números, por supuesto, hasta 0,55 grado 1, hasta 0,62 grado 3, hasta 0,67 o más de 0,67 grado 4. En términos prácticos, grado 1, no más de 1 centímetro fuera de la línea medioclavicular y no más de 1 centímetro fuera del tercio interno. Grado 2, por lo general, el borde derecho está más allá de la mitad del tercio medio del hemisferio derecho y está más de 1 centímetro fuera de la línea medioclavicular. Grado 3 o 4, cuando el borde está ya en vecindad de los arcos costales. Pero a veces los números como que no son tan importantes como las formas. Si yo tengo, por ejemplo, una forma como esta, ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Vamos a colocar otra presentación. A veces tenemos condiciones desafiantes como esta. Por ejemplo, descartar con pulmonar.
Por ejemplo, ¿será dextrocardia o no es dextrocardia? Dextrocardia es posición del corazón a la derecha, de nacimiento. ¿Quién opina? ¿Hay dextrocardia o no hay dextrocardia? ¿O es una dextroposición cardíaca? Parece una gastrocardia, doctor. Claro. Si la tráquea estuviese al centro, sería dextrocardia. Acá la tráquea está severamente desviada hacia la izquierda. Acá se ven imágenes de bronquiectasias. Acá se ve fibrosis. O sea, este es un tórax retráctil secuela de tuberculosis, ¿no? Esta es una dextroposición cardíaca por secuela fibroretráctil. Entonces, definitivamente tenemos que considerar de que reconocer estructuras que no son solamente el corazón, sino como es la tráquea, los bronquios, nos ayudan también para el diagnóstico. Reconocer acá la cámara gástrica que está a la izquierda, definitivamente pues me dice de que puede ser, no es definitivamente situs inversus. Pero cuando hay dextrocardia, el concepto es que el bronquio tronco izquierdo tiene que estar al centro. Y el parénquima pulmonar tiene que ser de características normales. En este caso, es un parénquima que no es normal. Por ejemplo, acá. Vean ustedes la tráquea, bronquios, la arteria pulmonar muy prominente. Indirectamente, si yo tengo que sospechar por qué el corazón está así, porque hay una severa enfermedad pulmonar. Mire, sí, pero hay cardiomegalia. Sí, pues, pero los pulmones, ¿cómo están? Por supuesto que puede tener una enfermedad cardíaca aguda en un paciente con una enfermedad pulmonar severa, pero definitivamente tenemos que estar en capacidad de reconocer si las imágenes que hay en el pulmón son de parénquima pulmonar o son imágenes vasculares. Las vasculares, hiperflujo, no es igual que hipertensión venocapilar y tampoco es igual que oligoemia pulmonar. Entonces, poco a poco ya vamos reconociendo algunas estructuras y conceptos básicos. Por ejemplo, acá, ¿dónde está el corazón? Es una placa que es poco penetrada, paciente pulmonar. Aquí, por ejemplo, este es como para afinar el ojo. ¿Qué es lo más llamativo en esta radiografía? Por supuesto que y el paciente, ¿por qué viene? Dolor torácico, disnea súbita y cianosis. Si ustedes ven ahí, hay dos características de las cuatro que hemos hecho mención. En el hemitórax derecho tengo hipoflujo. Y en el hemitórax izquierdo tengo hiperflujo. Vasos en los 3/3 muy visibles. Este es un paciente con una embolia pulmonar aguda. Este es el caso que presentamos en clase con un trombo en el tronco de la arteria, de la rama derecha de la arteria pulmonar. Toda la sangre que no puede ir al pulmón derecho se está yendo hacia el pulmón izquierdo. Por eso tenemos hiperflujo.
Entonces, estamos viendo de que analizar los pulmones es de importancia capital cuando evaluamos pacientes con alguna patología aguda del sistema cardiovascular. En este caso es un síndrome de dolor torácico agudo. Si hablamos de síndrome de dolor torácico agudo, tengo que tener en mente tres condiciones potencialmente letales. Enfermedad coronaria, la primera, embolia pulmonar, la segunda, disección de aorta, la tercera. Yo tengo un mediastino un poco ancho. Entonces, si pienso que puede ser la aorta, bueno, de repente puede entrar dentro de la posibilidad. Pero si el problema es dolor torácico, disnea y cianosis, y veo que hay una zona sin sangre, me oriento más a primero embolia pulmonar. De todas maneras, no se descarta patología de mediastino, que incluye síndrome aórtico agudo. Pero hasta que no se demuestre, esto es muy sospechoso de embolia pulmonar. Porque hay un pulmón con oligoemia y otro que tiene hiperflujo. Y ya para terminar, porque ya son 11:35, en esta radiografía la pregunta es, ¿qué diferencia de todas las que hemos visto hasta este momento? Doctor, el botón aórtico está muy prominente y Claro, en la punta del corazón también está ligeramente ovalada, levantada. redondeada, levantada, Redo- ¿no? Perfecto. Pero, y observen las partes blandas. Acá se ven imágenes radiolúcidas, ¿no? Observe acá como unas líneas, ¿ve? Este es el músculo pectoral. Este es enfisema subcutáneo. Y aquí no se ve pulmón. Este es un neumotórax con fístula broncocutánea que ha ocasionado un severo enfisema subcutáneo. Mire la diferencia. Claro, más allá, bueno, llama la atención la forma del corazón, ¿no? Definitivamente. Pero si hay un neumotórax, se entiende por qué la punta puede estar levantada. ¿Por qué tenemos acá prominencia en la comedia? Pero algo que hasta ahora no se ha visto, mire usted acá. Miremos acá. O sea, ninguno tiene esa característica de imágenes radiolúcidas. Y si vamos a la semiología, cuando uno palpa la piel de estos pacientes, se siente como cuando uno presiona celofán o plástico. Esa es la característica del enfisema subcutáneo. O el catéter perforó el pulmón, porque vea que es una posición bastante desafiante, entraron por el lado izquierdo. O de repente la ventilación mecánica, que agaste el tubo endotraqueal, se seteó mal el ventilador y tenemos un barotrauma o un neumotórax. Entonces, toda la información que me da una simple plaquetórax, depende, técnicamente no es la adecuada, un paciente está echado, porque en esta condición no va a estar ni siquiera semisentado. Pero dice mi diagnóstico, un neumotórax, un enfisema subcutáneo. Y agudamente el neumotórax está repercutiendo sobre el ventrículo derecho. Muy bien, entonces, una introducción un poco rápida de la utilidad que tiene una técnica muy simple de examen que está disponible pues masivamente en todo el país y que nos da información valiosa, sobre todo si se interpreta en un contexto fisiopatológico, ¿no? Muy bien. Mañana empezamos a las 8 la práctica. De acuerdo, doctor.
Doctor, más bien le quería comentar de que uno de los compañeros no ha podido ingresar a la clase porque me ha mandado una foto, me dice que tiene problemas con su conexión desde anoche Ajá, y me dijo que en cualquier momento se iba a conectar, pero aparentemente no ha vuelto su señal. ya. ¿Cómo se llama él? Brian Sánchez, doctor, o Sánchez Goy. Ya. Ya, perfecto. Muy bien, entonces continuamos mañana. Mañana vamos a trabajar con los scores de riesgo, ¿no? Disculpe, doctor, ¿scores de qué? ¿De riesgo? Scores de riesgo cardiovascular. Ya. Los que vimos ayer en la segunda parte de la clase, el Reynolds, el Interhard, el American College, el Framingham. De acuerdo, doctor. Muy bien. Hasta mañana entonces, ¿ah? Sí, doctor, hasta luego. Nos vemos mañana. Hasta luego, cuídense. Chao. ¿Cuántas gotas por kilo de peso se toma de ivermectina? 2. 2 gotas. Vamos a estar recomendando 2. Hay grupos que recomiendan 3. 2. Pero ahora estamos masivamente de 2 como prevención. Ya había dicho 16. 16 gotas. 2 gotas. 2 gotas. Sí, 2 gotas. 2 días seguidos cada 21 días. 2 días seguidos cada 21 días. Sí, pero hay que mantener pues el distanciamiento, la mascarilla, todo. Sí, sí. Sí, sí. No. Oh, sí, sí. Si me toman sangre, ahí sí me pongo. Sí, ahí tengo. En mi sala está. Ah, ¿verdad? Por ahí también se pueden haber contagiado mi hermana Italia, porque ella tiene ascensor. No estoy seguro, pero usan ascensor.